Quiero que abran la Biblia, hermanos. Hechos 27, versículos 30 y 31. Gloria a Dios. Quiero que leamos verso 30 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Ese verso 30 me llama la atención en algo. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Habla de una situación muy difícil para el apóstol Pablo y un grupo de 275 personas, porque eran 276 personas en esa embarcación. Estaban siendo enviados, hermanos, en un grupo de presos, reos, presos de Jerusalén hacia Roma. Iban en una nave, en barcos. Iban marineros, iban soldados. Era un movimiento fuerte rumbo a ese lugar por el mar. El mar no les estaba en buenas condiciones. El mar estaba embravecido. Y se les hizo largo el viaje a causa de tanto movimiento de olas, de vientos y de lluvias mientras llegaban al lugar. Hermanos, se les volvió difícil el viaje, casi imposible. Fue tanta la presión del mar, fue tanto el movimiento que los envolvió, hermanos, que los marineros, hermanos, son las personas encargadas de mover, de cuidar, de proteger a la gente y de proteger la nave en su marcha. Es un equipo de personas especializadas para darle un buen resguardo a la nave y que llegue a su fin. La amenaza fue tan grande que la gente clave, parte de la gente clave en ese viaje, que eran los marineros, hermanos, ellos decidieron abandonar la nave. Si la fuerza activa de la nave, que eran los marineros, abandonaban esa nave y se lanzaban al mar buscando salvación, buscando cómo salvarse, el peligro era para toda la gente. Era un peligro de muerte, de no salvarse en ese mar. Y Pablo entendió la intención de esos marineros. La intención de ellos era, hermano, escaparse de allí y dejar aquello a solas. Pablo alertó a las autoridades, a las personas encargadas de la nave: si estos no permanecen en la nave, el verso 31, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. 276 personas a bordo, un grupo de personas responsables de esa nave, como que la vida de todos en cierta forma, hermanos, estaba en las manos de gente clave, de marineros. Se hicieron arreglos, hermanos, para evitar aquello. Se hicieron arreglos inmediatamente y lo demás que sucedió fue ya porque tenía que pasar. Pero la mano de Dios estuvo allí y la voz de alerta fue importante. Hermanos, para la iglesia, para los hijos de Dios, el mundo o la vida en esta tierra donde nos estamos moviendo es similar, le voy a hablar así, al mar. Esta vida en la cual vivimos, nosotros vivimos en la vida de Cristo, pero en la vida de Cristo estamos sobre la vida natural y aún puedo decirle sobre la vida espiritual que está en este mundo. La vida es como mar en tempestad para la iglesia, para el cristiano. Y le voy a decir así, para todo el mundo. Nada más que para el cristiano ya tiene cierta distinción. La gente que está, hermanos, en el mundo, de alguna manera podemos decir están vencidos. El Satanás los tiene controlados. Dice la Biblia que el príncipe de la potestad del aire dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Cuando Dios llamó a Pablo y lo envió, hermano, lo levantó para que fuera a predicar, unas encomiendas que le hizo Dios que a mí me llaman la atención. Le dijo: Pablo, te he puesto por luz a los gentiles, para que abra sus ojos, para que miren
que están cautivos por el diablo y para que sean rescatados de allí. Pablo da testimonio de que cómo le pintó Dios el cuadro de la gente en el mundo, ciega por el enemigo, por el poder de las tinieblas, y que a eso lo enviaba para que abriera los ojos a la gente que estaba cegada. Habla, hermano, de un control por el poder del pecado. Detrás del poder del pecado yo sé que está Satanás. El poder del mal. No existe solo, como quien dice, el poder del mal. El poder del mal está en Satanás. El poder del pecado, la fuerza del pecado, y el que lo ejecuta para dominar, para controlar y para mantener a la gente bajo el poder del pecado, hermano, es Satanás. Cuando Dios envió a Pablo era con ese mensaje: Pablo, para que abra sus ojos, para que salgan de las tinieblas a la luz, de las tinieblas de Satanás a la luz admirable. De allí hemos salido nosotros. Entonces, lo que en esta vida se mueve no es solamente, hermanos, para la iglesia, es para todos, pero muchos, como les dije, hermanos, están sometidos bajo esa fuerza. Quiero hacer un paréntesis acá. Fíjese que yo tuve testimonio estas 2 noches de campaña que estuvimos acá. Tuve testimonio antes de que alguien pudiera reconciliarse con el Señor. Como que me recordaba, y la salvación de un alma no es solamente que venga Jesús. La salvación de un alma es rescatarla de la garra del diablo. No es solamente que alguien ahí acepta a Cristo así sencillamente, no. Es que el Espíritu Santo obra, y obra Dios con su poder a través del Espíritu Santo, porque donde están metidas las almas, hermanos, sin Cristo, están ciegas. Y es duro decirlo, y casi nadie lo dice. No les gusta molestar a la gente de afuera, pero la palabra, la verdad cruda como es, hermano: muertos en delitos y pecados. Según Efesios capítulo 2 dice: el príncipe de la potestad del aire. Dice espíritu que opera, controla en la vida, dice, de desobedientes. Y luego príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo que ciega el entendimiento de los incrédulos. La voz que le dijo Pablo: para que los rescates de las garras del diablo donde están metidos, para que abra sus ojos. Es fuerte. Entonces, cuando comenzamos la campaña y la gente comenzó a venir, yo comencé a orar, yo comencé a sentir ese celo, esa presión. Comencé a escuchar el susurro de Dios en mi vida. Un alma no viene a Cristo solo por venir así nomás. ¿Dónde están metidas? Y aquí hay, me dijo el Señor. Y aquí hay. ¿Cómo están? Entonces no había otra cosa que levantarme, no en enojo, de furia, en celo espiritual de Dios, a guerrear contra el diablo, a guerrear contra fuerzas espirituales. Y yo sentía, después de mi oración, yo sentía que vencía, sentía que algo pasaba, me sonreía y descansaba. Intercesión. Y ya para la segunda noche me dio Dios otras orientaciones para ministrar a la gente que iba a estar en la congregación. Y me sorprendí en cierta forma al ver cómo el Espíritu Santo usó al ministro que tuvimos aquí ministrando esa noche. Yo celebré y dije: gracias, Señor, porque había libertad en tu altar, en el seno de la iglesia, para que el hombre de Dios se moviera. Porque cuando el enemigo opera, hermano, le voy a contar que procure estancar todo. No crea que solamente una fuerza se mueve para que alguien no venga a Cristo. Cuando el enemigo quiere dañar una congregación, atar un culto, atar un ministerio, hermano, va con todo. Y yo alabé a Dios por la libertad que esos pastores tuvieron al predicar la palabra. No los vi con obstáculos ni con impedimentos, los vi libre. Vi una congregación suelta, libre, bendecida bajo la libertad del Espíritu Santo. Estoy seguro que barreras, oposiciones y poderes de las tinieblas estaban quebrantados, de tal manera que había libertad para que fluyera y para que se recibiera la palabra que el Espíritu Santo le trajo a la iglesia. Esa noche pasaron cosas bonitas. Esa noche hubo liberación.
Y lo atribuyo no a ningún pastor. No le voy a dar la gloria a ninguno de esos pastores. Yo quiero que la iglesia sea madura en esa área. No los mire a ellos como los instrumentos de eso. Quiero que vean al Espíritu Santo como instrumento de esa gloria. No es celo, es protección para ustedes y es cuidado para su fe. Cuando usted mezcla eso y lo mira desde otro punto de vista, está perdiendo mucha bendición de fe. El Espíritu Santo está sobre esta congregación. El Espíritu Santo honró la iglesia de Dios. El Espíritu Santo honró a este pastor, honró a sus líderes, honró a los que trabajaron con amor, honró a los que visitaron y a los que vinieron. Y eso sucedió acá. La bendición de Dios se movió. Gracias por esos hombres. Gracias por esos siervos. Manténganse orando por ellos. Honra a Dios por ellos y felicidades y cierta alabanza, porque son hombres que también se han dado para servir a Jesucristo. Pero aquí la gloria, hermano, Dios la movió. Sin el poder de Dios y su presencia, eso no era posible. Esto no se inventa. Esto no es cuando tú digas tampoco. Y le voy a poner un ejemplo para que me entienda mejor esta parte. Hablando de la administración de un don espiritual. El hecho de que usted tenga un don, póngale don de sanidad, don de milagros. Ese don no va a operar cuando usted quiere que opere. Tú puedes tener esos dones de poder. Poder de Dios, de manifestación de gloria de Dios para hacer milagros y sanidades y todo. Pero eso no viene por ti. No viene por ningún pastor, por ningún evangelista, por ningún apóstol. No viene por nadie. Ello opera en la voluntad del Señor. Si el Señor no quiere, aquí pueden haber toda la gente llena de dones espirituales, pero si el Señor no quiere, seríamos, hermanos, metales que sonáramos y címbalos que retiñen. Aquí el poder es Dios manifestándose a través de sus dones y de su gloria en sus instrumentos. Por eso es que nosotros debemos siempre estar sometidos a la voluntad del Señor. No es mi ministerio, señores. No es mi don, Señor. No es mi capacidad ni mi experiencia. Es la presencia de Jesús. Y una iglesia como ustedes, esto tiene que entenderlo. Tiene que saber para que toda la vida celebren a un Cristo poderoso que en todo tiempo Él quiere mover su gloria sobre su pueblo. Y una clave para ello es disposición de corazón con humildad en la presencia de Dios. Y agárrese que Dios estará allí para bendecir. Yo pude ver la mano del Señor, pero también pude tener experiencias hermosas de intercesión, hermano. Había oposición demoníaca. Había oposición del diablo. Y eso no solamente buscaba atar a uno, atar a dos, atar todo. Atar al predicador de la palabra. Atar a los músicos, atar el ambiente. Pero no. Aquí el poder de Dios se ha movido y se va a mover siempre y cuando la iglesia le dé lugar al Espíritu Santo de Dios. Siempre y cuando usted le dé lugar a la presencia de Dios, se va a mover Dios aquí, allá y más allá con usted, porque Dios está donde están sus santos, señores. ¿Cómo va a creer usted que Dios solo se va a mover miércoles y jueves de campaña? Y la pregunta es, ¿dónde está usted? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la fe de la iglesia? En esa campaña, en esos 2 días, o en nuestros consiervos que nos visitan. La fe de la iglesia debe estar todos los días en la persona de Cristo. Por lo tanto, donde se encuentra la iglesia de Dios, allí verá todos los días la gloria del Señor. Dios se ha glorificado. Y si alguien no me entiende esto, lo va a entender en cualquier momento. Dios se lo va a revelar. Si no lo entiende, porque estas cosas así pasan, hermano. Hermanos, gracias a Dios por esa bendición. Pero observe aquí respecto a nuestro texto. La dependencia que el apóstol Pablo reconoció en esos marineros para que los otros pudieran vivir. Para la salvación. La dependencia que la iglesia debe tener es en Cristo Jesús. Colabora la comunidad, la comunión de la iglesia. Somos parte, todos colaboramos para bien.
de nuestros hermanos. Todos somos parte, hermano, a esa comunión para mantenernos allí. Mi salvación y la salvación de la gente no depende de personas, pero tiene mucha dependencia en la colaboración que hacemos unos para con otros en el nombre del Señor. Aquí me llama la atención cuando Pablo observó que los marineros jugaban un papel importante para que todo se mantuviera con vida. Y cuando él miró una amenaza por un asunto silencioso de estos marineros, Pablo alertó y dijo: señores, si estos se bajan, si estos no permanecen en la nave, nadie podrá vivir. Como dice, alerta, que aquí hay un peligro. Lo arreglaron y las cosas cambiaron. Y hubo un éxito porque llegaron a su fin. El mundo y la vida donde nosotros nos movemos es como el mar en tempestad. Allí se encuentra la iglesia y allí se encuentra la gente. Toda la gente en medio de esa vida o de ese mundo en tempestad. Allí vivimos, allí estamos. No somos del mundo, no practicamos lo del mundo, pero estamos en ellos revueltos con todos. Unos ya están en las naves y son salvos, pero otros no. Es una situación tan difícil que amenaza la vida santa de los cristianos. Amenaza la integridad de los cristianos, la santidad de los cristianos. Es tanta la presión del mundo, similar al mar cuando está en tempestad, que amenaza la integridad de la vida de los hijos de Dios. Muchas veces no lo vemos así. Muchas veces se piensa que vivir la vida en Cristo, hermanos, es como cualquier otra actividad de la vida. Y muchos no se preocupan, están descuidados. Llevan una vida cristiana como suelta, como relajada, como tranquila. Dios está conmigo y es parte de mi fe, pero de allí no hacen nada. No hay entrega, no hay consagración, no hay testimonio. Hay una vida así. Así la toma mucha gente. Mucha gente toma la vida cristiana como cualquier cosa. Que ser cristiano en la vida es normal. Ir a una iglesia, asistir tales días, hacer ciertas colaboraciones, participar en algunas cosas, y estamos en ello mientras estamos dentro de las cuatro paredes, salimos de allí y normal, tranquilo, y la gente va hasta fumarse un cigarrito por allá. Tranquilo, relajado, porque normal. Allí la situación del temor a Dios y la reverencia al Señor para muchos no es tomada en cuenta, porque su vida es una vida como descuidada del Señor, como que solamente responde a llamados, a invitaciones, a tocaditas de puerta. Como cuando yo pasaba por enfrente de una iglesia, de un templo, y hermano, yo sentía como la santidad. De pronto, al pasar por enfrente de una casa de oración, yo me ponía como cristianito o como santito. Y mientras pasaba esa cuadra, que nadie me mirara, que nadie me hablara, porque iba agachadito y con las manitos allí. Pero saliendo de allí, salía un monstruo nuevamente. La vida cristiana es una vida que debe llevarse a cabo con responsabilidad, con conciencia, con conocimiento. Que no se pierda que lo que hemos recibido del Señor es algo grande, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos sin Cristo, sin Dios, sin fe y sin esperanza en el mundo. Andábamos perdidos, hermanos. De tal manera que si nos hubiéramos muerto en esa condición, hermanos, aunque nos hubieran hecho 1000 misas, miles de rezos y miles de ofrendas después de muertos, nadie podía de allí sacarnos, porque la salvación es cuando usted entiende que necesita arrepentimiento.
La salvación está cuando usted sabe que es un pecador y que necesita del lavamiento de la sangre de Cristo. Pero si eso usted nunca lo reconoce en vida, ¿cómo lo va a reconocer después de muerto? Y aunque la gente, sus padres, sus abuelos, sus amigos, sus ancianitos de su comunidad le hagan algo y reconozcan algo a su favor, ellos no podrán hacer nada por nadie. Si nos hubiéramos muerto en ese tiempo sin conocer a Jesús, nos hubiéramos perdido, hermano. Porque andábamos sin luz de Dios. Un día Dios le plació y nos levanta. Nos saca del pecado. Nos perdona. Nuestros pecados fueron perdonados. La sangre de Cristo nos lavó. Recibimos en nuestro corazón al Espíritu Santo. Testimonio de vida, testimonio de conciencia de vida en el Señor. Testimonio, garantía por el Espíritu Santo, seguridad de que ahora sí somos hijos de Dios. Y no te da pena decirlo, cantar y decir a la gente, no solamente soy evangélico, sino soy hijo de Dios. Parece que tiene un peso, mayor peso decir soy hijo del Señor que decir soy evangélico. Porque hoy, hermano, el evangelio ha sido en cierta forma como pervertido, ya casi como que nadie quiere creer en que soy evangélico, más bien quieren ver el testimonio del que dice que es evangélico. Y yo creo que tiene más peso cuando dice, mire, yo soy un hijo de Dios, yo vivo para Dios, y también lo muestra. Pero si dice que es evangélico, que vive para Cristo y modela la vida de Cristo en su vida, podrían creer a la palabra evangélico. Porque la vida cristiana, hermano, en Dios es responsabilidad, es formalidad, es estabilidad, es seriedad, señores, es seguimiento, es perseverancia, es vivir la vida en Cristo. Y es ahí donde entonces entramos a un proceso de transformación, proceso de cambio, porque venimos envueltos como cuando Lázaro salió de la tumba, que vino vendado sus ojos, sus manos y sus pies, y Cristo dijo, desatarle para que se vaya. Cuando usted viene a Cristo Jesús, usted se levanta de la tumba, pero ahora necesita botar un montón de cosas que trae sobre sus ojos, sobre su cabeza, sobre su cerebro, sobre su cuerpo, sobre sus manos, y trabajar para ser libre completamente en Cristo Jesús. Por eso le digo, no es juego. No es juego, no es sencillo, no es irresponsabilidad. No es evangelio relajado, tranquilo, suelto, no. Iglesia, yo te lo digo esta noche y te lo grito otra vez. La vida en Cristo es una vida de responsabilidad para con Cristo. Responsabilidad personal para con Cristo. Porque Dios no nos ha llamado a jugar, hermano, en su presencia. Usted no ha venido a jugar a la iglesia. Usted no ha venido a hacer ministerios a la iglesia. En primer lugar, Dios te llamó para ser salvo. Hay gente que viene a la iglesia por ministerios. Es malo, no, eso no es malo, eso es bueno. Eso debe quedar en otro lugar, porque la gloria debe llevársela a Cristo y no un ministerio. La gloria en tu vida debe llevársela a Cristo y no tu ministerio, ni lo que puedes hacer para el Señor. Hay gente que piensa que por aspirar ministerio, por tener ministerio, por tener ciertas cosas que tiene de Dios, eso es lo todo, y se olvidan del Señor. ¿Cuántos ministerios secos y muertos tiene el altar en todas partes del mundo? Porque la gente está matada en el quehacer, en los llamados ministerios, etcétera, en los llamados ministerios de poder y de dones de poder. Pero Cristo está allá en un rinconcito, está olvidado, y no debe ser así. La vida cristiana en el creyente debe ser con responsabilidad, estabilidad, conciencia, perseverancia, formalidad, seriedad, porque Cristo no vino a jugar con nosotros, Él vino a morir por nosotros.
Cristo murió y no jugó con nosotros. No vino a jugar a la religión del mundo. No vino a jugar a la religión de los judíos, de los saduceos y de los fariseos y de los escribas. Él vino a morir por nosotros, a derramar su sangre. Por lo tanto, Dios no está jugando con esta iglesia. No juega con ninguna mujer, con ningún hombre, con ningún pastor, con ninguna familia. Dios no está jugando con nadie. Te ha llamado para perdonarte, iglesia, para darte vida. Santo el Señor. Porque el mundo no está jugando contigo. El mar en tempestad no está jugando contigo. El ambiente de tu mundo, el ambiente de la vida sobre la cual nos movemos en Cristo. Repito, el mundo y su ambiente, el ambiente de la vida sobre la cual nos movemos con la vida en Cristo, nosotros, no está jugando con nosotros. El mundo no está jugando con nosotros. El diablo no está jugando contigo. El diablo no está bromeando contigo. Los demonios no están bromeando contigo. Otro pecador no está bromeando contigo. El diablo no está bromeando contigo. El mundo y su fuerza no está jugando contigo. Por lo tanto, Cristo no vino a jugar, ni a llamarte por juego ni por broma. Te vino a llamar para ser salvo y para que no te rías con el mundo, ni tampoco para que le coquetees al mundo. Si le coqueteas al diablo, le coqueteas al mundo y a la carne, vas a ser un fracasado en la presencia de Dios y en este mundo. El mundo no juega con nadie. Te va a hacer como jueguito, como bromita, propuestitas, cositas livianas, como cositas baratas, pero va a estar jugando contigo. Es la forma sutil de atraerte, de agarrarte, de tomarte, de poseerte y luego de poner sus garras sobre ti. Entonces, en este momento, en esta prédica, yo puedo decirle que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Y que la iglesia se despierte cada día y persevere con formalidad en el Señor. Que no esté jugando con el Señor. Hay mucho creyente juguetón. Ha tomado las cosas de Dios como juego, como jugarreta, como que fueran los dueños de las cosas de Dios. Aún como que fueran dueños de Dios. Esa es una forma de informalidad. Esa es una forma de blasfemar contra Dios, de pecar contra el Señor. Esa es una forma del diablo de hablarle negativamente al rostro de Jesucristo. La iglesia debe darse cuenta que Cristo la ha llamado para darle vida y para que persevere en su presencia. Porque el mundo no está jugando contigo. No le andes coqueteando al mundo. No le coquetees a la carne. No le modeles a la carne ni al mundo, porque esa es la trampa más grande del diablo. Engañarte con lo que tienes, con lo que eres. Usar tu belleza para engañarte y para que la modeles, para que la publiques, para que la ofrezcas, para que alguien te la compre, para que alguien te le ponga nombre. No, usted ya salió de ese engaño y de esa mentira del diablo. Usted es un hijo de Dios para vivir para Jesús. De ahí hemos salido. Le estaba pintando al mundo como el mar. La palabra de Pablo allí. Si estos no permanecen en la nave, nadie será salvo. Quiero hablarte de la perseverancia permanente.
Cuando estábamos adorando al Señor, la hermana estaba con los coros de avivamiento. Yo me fui caminando despacito y llego donde él, lo miro lavando y le puse la mano izquierda sobre su espalda y yo me sonreí. Digo yo, qué lindo, comenzando por esta edad, se mantiene perseverando. Cuando llegue a hombre de 30 años seguirá adorando y bendiciendo al Señor. ¿Cómo será usted en Cristo después de 30 años alabando al Señor? Apreciando un futuro, una visión de perseverancia en la vida del mundo. Si no permanecemos en la nave, ninguno podrá ser salvo. Si no permanecemos allí, ninguno podrá ser salvo. Y aunque es tan importante la dependencia en el cuerpo, hermano, hay un nivel hermoso, hermano. Hay un nivel hermoso de dependencia en el cuerpo. Eso en la Biblia y en el mensaje de salvación y de perseverancia tiene valor, tiene cierto peso. La dependencia en Cristo, en el cuerpo de Cristo, que no se me lo olvide. La dependencia en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Es decir, depende de Jesús y en el nombre de Jesús hay cierta dependencia entre nosotros. Es decir, nos necesitamos como cuerpo. Nos necesitamos como iglesia. Y nuestra dependencia en Cristo juega un papel importante en la dependencia en el cuerpo de Cristo. Cuando tú y yo nos hacemos una sola unidad, un solo nudo, como dicen, y caminamos juntos. Porque Dios no trajo hijos, hermanos, aleluya, fuera de Él. Aunque no estén en la iglesia, pero los hijos de Dios son del mismo vientre salvífico de Cristo Jesús. Pero todos en Cristo somos uno, porque somos un solo cuerpo, porque no hay dos Cristos. No hay dos Cristos. Puedes tener problemas y conflictos con tu hermano. Y por llegar a ser tan grande el problema que tengas que hasta sientas como que no quieres ni ver ni que sea parte de tu vida. Pero si te desligas de tu hermano, así de sencillo, te estás desligando también de Cristo Jesús. ¿Sabe, hermano, que la unidad en el cuerpo de Cristo, la unidad en el cuerpo de Cristo juega un papel importante en la unidad con Cristo? Porque no puedes tener unidad con Cristo y estar desunido intencionalmente de tu hermano. Por eso es que Cristo dijo, para que sean uno, Señor. Cuando estamos unidos a Jesús, somos uno con Jesús. Pero como la unidad en el cuerpo de Cristo no depende solamente de que yo me una a Cristo y que rechace a mi hermano. Cuando yo me aparto de mi hermano intencionalmente, lo detesto, lo odio, lo repudio, no quiero verlo, que no existe y aunque muera. Yo te voy a decir esta noche, es un mal paso, porque el que hace eso no solamente se aparta, no solamente rompe el lazo de unidad, no solamente se desune, no solamente se divide de su hermano, sino que también se divide de Cristo. ¿Qué tan importante es la unidad, hermano, intencional de la iglesia? Que eso nos hace ser un solo cuerpo y uno con Cristo como iglesia que somos. Pero cuando nos separamos intencionalmente de nuestros hermanos y hacemos divisiones y hacemos nuestro propio mundo y no me importa mi hermano, no me interesa mi hermano, intencionalmente me divido de él y que no exista, tú te estás dividiendo de tu hermano y te estás separando de Cristo. Porque el que en esta tierra no ama a su hermano, tampoco ama a Cristo Jesús.
Porque si a su hermano que lo miramos no lo amamos, ni hay unidad con esa persona, no existe la unidad ni amor para con Cristo. Vale la dependencia en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Es importante. Y cuando venimos a Jesús, hermano, son las cosas que venimos a arreglar. Porque cuando andábamos en el mundo, rápido, hermano, despreciamos y quitábamos, si era posible, nuestro camino a aquellas personas que no amábamos. A la mamá, al papá, a los hijos, a los hermanos, no digamos al vecino o al prójimo. Pero cuando hemos venido a Cristo, nos hemos hecho un solo cuerpo en Cristo. Es para que vivamos allí, porque nos necesitamos. Hay una dependencia en el Espíritu de parte de Dios, en el cuerpo de Cristo, que la iglesia lo necesita. En otras palabras, usted necesita de su hermano y de su hermana. Algo hay en esa hermana y en ese hermano que es de bendición para su vida. Usted no puede, si usted lo hace, aténgase a sus consecuencias. Pero hay un demonio, hermano, sutil, que procura proyectarse en el cuerpo de Cristo, de separar a los hermanos del cuerpo de Cristo y hacerles ver que todo está bien en la presencia de Dios. No, aquí no hay dos lecturas, ni dos predicaciones, ni dos mensajes. Para Dios es uno solo. Amas a Cristo y estás unido a Cristo, o no amas a Cristo y estás desunido de tus hermanos. Porque el que no está en unidad de su hermano no anda en luz. Cuando venimos a Cristo, entramos a ese proceso de consolidación entre nosotros, a unirnos, a convivir, a aprender a vivir unos con otros, unidos en Cristo como un solo cuerpo. Como dice Cristo, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos para con los otros. No hay unidad con Cristo, ni dependencia con Cristo, si usted está independiente de su hermano intencionalmente. No hay unidad con Cristo, ni dependencia de Cristo, cuando somos independientes de nuestros hermanos. No hay dependencia con mi hermano, entonces no hay unidad con mi hermano, entonces no hay unidad con Dios. No estoy dependiendo de Cristo, aunque sea, entre comillas, llamado cristiano. ¡Hey! Atención, nos necesitamos. Usted necesita el más pequeño de esta iglesia. Aquí no hay nada para despreciar a nadie, hermano. Tenemos que amarnos. Y no se lo voy a decir a la fuerza, no. Tenemos que amarnos como pueblo. Si el diablo está engañando y susurrando ahí, tenemos que amarnos, hermano. Y si el diablo nos está llamando a divisiones y a separarnos de nuestros hermanos y a hacer nuestra propia dependencia y vivir independiente de sus hermanos, yo le alertaría esta noche a la iglesia: cuídate de no dividirte del cuerpo de Cristo. Y cuando te digo cuida de no dividirte del cuerpo de Cristo, estoy diciendo cuídate de no dividirte de Jesucristo, porque tú no puedes estar unido a Cristo y dividido de tu hermano. No hay unidad con Cristo si en el cuerpo de Cristo hay división, desunión. Tenemos que romper con esas cosas mundanas que muchas veces hemos traído al altar y a la casa de Dios, y muchos se han resistido a esos cambios porque hemos traído esas maldiciones del mundo. Pero al venir a Jesús, eso tiene que sacarlo de nosotros. Tiene que comenzar la fuerza del perdón en nuestros corazones, la fuerza del reconcilio, la fuerza del perdonar, la gracia. Yo no puedo, pero con tu ayuda sí lo voy a hacer. Entonces esta iglesia será una iglesia unida
y poderosa, porque donde hay unión hay poder. Usted está desunido de su hermano, usted está solo. Si usted ya se dividió de sus hermanos, usted está solo, se lo digo, está solo ya. Intencionalmente y con locura personal de su corazón, usted se alejó de sus hermanos ya, los tiró por tierra. Usted está sin Jesús, necesita arrepentimiento. No hay unidad con Dios si hay división entre nosotros como pueblo de Dios. Se lo repito, no hay unidad con el Espíritu Santo ni con Dios cuando intencionalmente te has dividido de tu hermano y de tu hermana. Necesitamos volver nuevamente a la senda antigua, porque en Dios existe, en Cristo existe dependencia en el cuerpo. Ejemplo, ¿le edificó el momento de ministración de cánticos y de adoración en el altar a usted? ¿Le edificó hoy? ¿Quién ministró? ¿Quiénes ministraron? Yo necesitaba esa bendición de mis hermanos. La iglesia lo necesitaba. Creo que necesitan de mí en esta prédica. No necesitamos. Nadie es salvo por nadie. Usted es salvo por Jesús. La salvación viene de Jesús. Si la salvación viniera de usted, posiblemente yo estuviera perdido. Si la salvación viniera de nosotros mismos, yo creo que nosotros miráramos a quién aceptamos y a quién no. Y tuviéramos solamente gente seleccionada en los grupos, en los ministerios y en esta congregación. ¿Por qué? Porque la salvación es entonces a mi modo y a mi manera. Entonces cada quien tuviera su propio reinito. Aquí todo el mundo tuviera su propio reinito. Allá anduviéramos buscando gente para nuestro propio reinito. Pero no es así. La salvación viene solamente por Cristo Jesús. Y no por obras para que nadie se gloríe. Por eso es que el escritor de Hebreos nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y en ningún otro nombre hay salvación en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. La iglesia es salva por Cristo Jesús. Los hijos de Dios son salvos por Cristo Jesús. En todas las iglesias los siervos son salvos por Cristo Jesús. La congregación es salva, las congregaciones son salvas por Cristo Jesús. En las naciones la salvación es por Cristo Jesús, no por pastores, ni por organizaciones, aleluya, ni por concilio, ni por nada. La salvación viene por Cristo Jesús. El único que aparece clavado en la cruz. No le vi con 3, ni con 4, ni con 5. No alcanzaban muchos, ni 2, solamente alcanzaba 1 en la cruz. Sí, la salvación viene de Jesús y dependemos de Él para vida. Pero en el cuerpo hay una dependencia organizada por Jesús en el cuerpo. Y el cuerpo, cada miembro del cuerpo de Cristo debe de prestarle atención. Que su estadía en Jesús, su perseverancia en el cuerpo, el estar injertado en el cuerpo, unido al cuerpo, le es para su iglesia, para sus hermanos, de mucha bendición, aunque no tengas edad, aunque no tengas tamaño como los adultos, aunque no tengas dinero, o aunque seas de cualquier color, de cualquier apellido, de cualquier pueblo o de cualquier raza. Si estás en el cuerpo de Cristo, me eres bendición en la iglesia. No somos bendición unos de otros en el nombre de Jesús. ¿Dónde yo puedo hacer que fracase otro? Cuando nosotros dañamos el cuerpo. Cuando nosotros somos manzanas podridas en el cuerpo. Cuando nosotros somos gente cizañosa en el cuerpo, destruimos el cuerpo.
Cuando usamos el chisme, la mentira y los malos comentarios aún falsos, dañamos el cuerpo de Cristo. Cuando hacemos que el mundo hable mal de la iglesia por nosotros, porque la iglesia el mundo no menciona nombres, hermano. El mundo menciona la colectividad de la iglesia. Alguien recibe un mal favor de un cristiano, solo le dicen de dónde es, de la iglesia de Dios. Entonces dicen esos hermanos, no mencionan el nombre. Pero el problema es que no miran solo a uno, los miran a todos, hermanos. Y por unos nos culpan a todos y le dan mal nombre a la iglesia. Le dan mal nombre a la congregación. Que la gente se vuelva con prejuicio respecto a nuestro título, nuestro logo y nuestro ministerio y nuestra iglesia. Cuando nos miran, dice, esos son de los mismos. Entonces, lo que era de bendición en la dependencia, al independizarte y buscar tu propio mundo y aún dar mal testimonio, comienzas a dañar el cuerpo de Cristo. Y podría repercutir en la salvación de mucha gente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mucha gente no busca a Cristo por el testimonio de muchos creyentes. Escúcheme esto. Y alerta para la membresía de esta congregación. A mí me da pesar decirles, estoy pastoreando en mi vida 3 congregaciones. 3 congregaciones he estado predicando y pastoreándoles por 3 congregaciones en toda mi vida cristiana del ministerio de pastoreo. Pero he encontrado algo dentro del seno de la iglesia. He encontrado mucha gente que depende intencionalmente del comportamiento de otros hermanos. ¿Creen ustedes eso? ¿Existe esa gente? Sí, que dependen intencionalmente del comportamiento de hermanos. Y les voy a contar, eso es malísimo. En cierta forma es bueno y recomendable que demos testimonio a esas personas. Y tienen que vernos, hermanos, tienen que vernos. Porque somos luz para ellos, somos testimonio. Pero que ya dependa su estabilidad en Cristo, su formalidad y sus responsabilidades y aún su salvación del comportamiento de hermanitas y de hermanitos o de hermanos de la congregación, allí sí está mal cuando ya se depende de esa persona. Y en las congregaciones, yo he pastoreado 3 congregaciones y he supervisado cantidades de iglesias, hermano, en mi vida. Y he estado proyectado entre los pastores y las congregaciones y he visto también eso. Hermanitos que en las congregaciones dependen del testimonio de la hermana, dependen del testimonio del hermanito tal, que si lo miran congregándose, se congregan. Vaya, atención con esto. Dependencia de sus hermanos, que es importante, pero no es el todo en el seno de la iglesia, porque el que salva es Cristo. Pero hay muchos hermanitos que dependen de sus hermanos. Y eso, si aquí hay gente dependiendo de su hermano, es necesario que corrija eso. Yo le diría, ame a sus hermanos, admírelo por su testimonio, admírelo por su experiencia y por lo que son, pero no me le ponga los ojos a ese hermanito, porque ese hermanito mañana puede andar fumando cigarro. Ese hermanito mañana usted lo puede ver en el mundo. Ese hermanito mañana podría ser que le cause mayor problema a su vida y a su congregación. Y cuando usted lo mire dañado, va a decir, como el hermano hizo esto, mejor me voy. ¿Por qué? Porque tu mirada la tenías en un hombre o en una mujer. Algo en la perseverancia de Cristo es que tu vida de testimonio tiene que estar puesta en Cristo y no en la de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres mañana te pueden traicionar. Mañana te pueden traicionar los hombres. Esa hermanita que te da tanto testimonio, mañana podría ser la número 1 sobre tu vida en términos negativos. Esta persona se apaga de la fe. Y como usted tiene la vista puesta ahí, también a usted se apaga. He visto eso. Se apagó la fe de alguien, se apagó la fe de esa familia. Se apagó la fe de alguien, se apagó el hermanito que andaba detrás de esa persona. No. Esa es una maldición que hay que romperla. Aleluya, formalidad. Vas a ver a Cristo por encima de los hombres. Ama a tus pastores, ama a tus líderes, ama a los que, mira, los que nos visiten aquí al altar para predicar. Bendigan a Cristo por la bendición de ellos.
Pero no vayan a ir a idolatrar a nadie que venga a este altar a predicar la palabra. No me gustaría saber que usted me está idolatrando a uno de los consiervos que traemos al altar. Ámelos, respételos, elógielos, felicítelos en Cristo, pero no los mire como dioses, no los mire como el todo. No les ponga idolatría, porque va a pecar usted, los va a hacer pecar a ellos. Porque habemos muchos débiles, hermanos, en el ministerio. Es cierto que la dependencia entre nosotros funciona, pero no es para que tengamos a nuestra gente como dioses, ni como el todo en nuestra vida. Si no permanecemos en la nave, no podremos ser salvos. Si no permaneces en Jesús, no podéis ser salvos. Cristo es tu blanco perfecto. Cristo es el foco de gloria. Cristo es tu luz en el pantano, tu luz en la ciudad, tu luz en la montaña, tu luz en tu finca, en tu oficina, en tu casa, en tus problemas, en tus líos y donde sea. Jesús es el autor y consumador de tu vida, iglesia. Decláralo siempre, toda la vida. Métase con Él, persevere con Él, porque si nos salimos de la nave, nadie podrá ser salvo. Dios me lo bendiga esta noche. Perseverancia, iglesia. Perseverancia. Levántese. Yo creo que Dios le quería fortalecer más su fe esta noche. Gracias a Dios.